Bienvenidos a una nueva sesión de Ciencias Sociales para tercero de secundaria. El tema, la Revolución Francesa. ¿Qué haremos? Analizar las causas y consecuencias de la Revolución Francesa y también vas a expresar tu opinión sobre el significado y la importancia de este hecho. La competencia de desarrollar, construir interpretaciones históricas. La Revolución Francesa fue el cambio político y social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII, en 1789. Fue un periodo violento en el que se derrocó al antiguo régimen y se instauró un nuevo régimen donde la burguesía se convirtió en la fuerza política dominante. Las causas políticas. La existencia de un gobierno absolutista en Francia, no hay separación de poderes y todo este sistema está en contra de las nuevas ideas del siglo XVIII, la Ilustración. Causas ideológicas. Las ideas de la Ilustración que defendieron los filósofos criticaban el absolutismo francés. Recuerda a estos filósofos. Y la Ilustración decía, una sociedad culta que piensa por sí misma es la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses, pero además las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que el 4 de julio de 1776 las 13 colonias inglesas consiguieran su independencia. Causas económicas. Hubo en Francia periodos de malas cosechas, por lo que aumentó el precio del trigo y la harina. En consecuencia, también aumentó el precio del pan. Además, el Estado francés tenía deudas y estaba en quiebra. Causas sociales. Francia tenía una sociedad estamental con clases privilegiadas y un tercer estado no privilegiado. Recuerda que en el tercer estado se encontraba la burguesía. Los campesinos estaban en una miseria absoluta en condición de servidumbre a la nobleza y el clero. La burguesía quería tener poder político. Etapas de la Revolución Francesa. El rey Luis XVI convoca a los Estados Generales. Los Estados Generales eran la instancia más importante que podía citar el rey cuando había un problema mayor. Era la reunión de los tres estamentos sociales de Francia. Estos Estados Generales se realizaron en Versalles el 5 de mayo de 1789, con representantes de toda Francia, para tratar el problema de mantener o no los privilegios. No hubo acuerdo y el tercer estado se rebela. La Asamblea Nacional, 1789. Los representantes del tercer estado, además de algunos miembros de la nobleza y del clero, se reúnen en una sala de deportes en Versalles y deciden no salir de ahí hasta dar una constitución a Francia. Este hecho es conocido como el juramento del juego de la pelota, el 19 de junio de 1789. Durante la asamblea, el pueblo de París respalda a sus representantes y por temor a que las tropas reales los detuvieran, asaltaron y quemaron la fortaleza de la Bastilla, que era el símbolo del absolutismo monárquico, un 14 de julio de 1789. Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional, transformada en Asamblea Constituyente, proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, basados en los principios de libertad, igualdad y fraternidad, el 26 de agosto de 1789. Terminan con los privilegios, se confiscan bienes a la nobleza y el clero. Se crea la Constitución Política de 1791 que establece una monarquía constitucional y se elige una asamblea legislativa. La Asamblea Legislativa, 1791-1792. En esta etapa se crea un organismo para que cree las leyes en Francia. Surgen los grupos políticos, los jacobinos, los más radicales con su líder Robespierre, y los girondinos, los más moderados. La Asamblea declara la guerra a los países contrarios a la revolución. La guerra fue contraria a los franceses y surge la sospecha de que el rey había hecho una alianza con los extranjeros.
El pueblo asalta el Palacio de las Tullerías donde se encontraba la familia real. Se convoca a una nueva asamblea, la Convención. La Convención 1792-1795. Es el periodo en que gobiernan los jacobinos con Robespierre. Dan muerte a los reyes estableciendo la república con sufragio universal. Se crea el culto a la diosa razón. Se establece un nuevo calendario. Es la época del régimen del terror. Mueren más de 16.000 personas en la guillotina. El gobierno de la Convención se convirtió en una tiranía de su jefe Robespierre. El Directorio, 1795 a 1799. Tras la ejecución de Robespierre y de otros elementos jacobinos, la revolución se adentró en una fase moderada. Fue redactada una nueva constitución, la de 1795, y se ensayó la fórmula del Directorio. Así se llamó porque el poder ejecutivo queda en manos de 5 miembros o directores para evitar la concentración de poderes en una sola persona. El directorio debió enfrentar la crisis económica y la inestabilidad política. Su mayor logro fue detener la invasión extranjera. Finalmente, en 1799, Napoleón Bonaparte da un golpe de Estado estableciendo un nuevo régimen y terminando con la revolución. ¿Cuál es el significado de la Revolución Francesa? Entre otras cosas, podemos citar que fue la primera revolución política burguesa del continente europeo. Constituyó un referente político e ideológico. Se trajo abajo al antiguo régimen, con sus desigualdades y el absolutismo monárquico. Se dio la declaración de nuevos derechos individuales. Las futuras revoluciones burguesas que se desarrollan a lo largo del siglo XIX volverán sus ojos hacia la Revolución Francesa. También va a influir en los procesos de independencia colonial que dieron origen a nuevos estados, como los de América Hispana. Significó el fin del sistema feudal y marcó el inicio de la edad contemporánea. Se puede conocer sobre la Revolución Francesa. Te dejo aquí el reto de esta semana. Elabora un organizador de PES o Espina di Chicagua sobre las causas y consecuencias de la Revolución Francesa. Y finalmente escribe tu opinión crítica sobre su significado e importancia. Bien, chicos, hemos terminado la sesión. Será hasta la próxima. Gracias.